Bienvenidos todos a la maestría en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal que imparte la Universidad Continental. Mi nombre es Andy Carrión, abogado penalista, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría y doctorado en la Universidad de Bonn. En lo que concierne a mi cátedra, impartiré el curso de Teoría del Delito 1, que está vinculada al desarrollo de los elementos constitutivos de los delitos contra la administración pública. El curso se enmarca en desarrollar una problemática cada vez más creciente que es cómo luchar en contra de determinados delitos, en este caso en contra de los delitos de corrupción, más aún cuando los escándalos que involucran a ciertos funcionarios públicos y también a personas naturales se dan no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Casos como por ejemplo Odebrecht o algunos otros nos dan una idea clara de cómo debemos abordar modernamente este tipo de delitos y más aún cuando impactan de manera negativa en las arcas estatales, privando el desarrollo de nuestro país de ciertos ingresos que deberían derivarse más bien a finalidades eminentemente lícitas como el desarrollo propio, no solamente de la administración de justicia, sino también de otros aspectos administrativos y políticos para el desarrollo de nuestro país. Lo que se busca también con el desarrollo de este curso es que el estudiante de la maestría pueda estar en la capacidad de desarrollar cada uno de los aspectos de la teoría del delito, pero no solamente desde el plano dogmático, es decir, identificar las instituciones esenciales que la conforman, sus categorías y también las características especiales en los delitos contra la administración pública, sino también cómo la jurisprudencia se ha hecho cargo de aplicar estos criterios en la práctica, como por ejemplo la Corte Suprema ha desarrollado determinadas casaciones, qué tipo de acuerdos plenarios existen al respecto, entre otras que van a permitir al estudiante tener una visión global, no solamente vinculada a un aspecto teórico, sino y sobre todo analizar cuál ha sido el desarrollo práctico de estas instituciones. Metodológicamente, el contenido de la asignatura se subdividirá en dos unidades. La primera unidad, dedicada a los fundamentos teóricos, como la teoría del delito y la administración pública, la cual a su vez se subdividirá también en dos temas. El primero de ellos vinculados a la teoría del delito en el marco de la administración pública, así como en el segundo tema los fundamentos propios de la teoría del delito en este tipo de aspectos. Como no podía ser de otra manera, necesitamos como tema número 1 diseñar cuáles son los fundamentos propios de la teoría del delito que van a estar necesariamente vinculadas a los delitos contra la administración pública. Lo que no se quiere en la maestría es, por ejemplo, desarrollar cada uno de los aspectos de la parte general sin que estos necesariamente tengan alguna vinculación con los delitos marcados en la corrupción de funcionarios. Es por ello que cuando desarrollemos, por ejemplo, la tipicidad en cuanto a la imputación objetiva o subjetiva, la acción y omisión o la antijuricidad y la culpabilidad, se desarrollarán en tanto estos tengan algún tipo de vinculación con los delitos de corrupción de funcionarios. Asimismo, en el segundo tema abordaremos otro aspecto esencial, que es la relación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, porque todos debemos de saber que por lo general los casos que se originan en el ámbito penal tienen como precedente informes de entidades administrativas como por ejemplo la Contraloría de la República, en la que advierten no solamente infracciones administrativas sino también infracciones penales. En la segunda unidad pasaremos a abordar cada uno de los tipos penales que se enmarcan dentro de los delitos contra la administración pública, como por ejemplo el delito de colusión, cuáles son los presupuestos materiales de su configuración, tiene algún tipo de cuestionamiento constitucional, por ejemplo, qué significa el delito de colusión agravada, cuál es la diferencia que tiene con el delito de colusión simple. También abordaremos el delito de cohecho, cuáles son sus presupuestos de su configuración, cuáles son los límites a la responsabilidad del funcionario público en relación también a la jurisprudencia que se pudo haber producido respecto al desarrollo de este tipo penal y cuando, por ejemplo, la delimitación de competencias del funcionario público puede desencadenar que su conducta sea eminentemente atípica o cuando desborda los ámbitos de competencia y sí en estos supuestos podrían configurar una relevancia típica de cara al delito de corrupción de funcionario. También abordaremos algunos otros delitos como el de peculado, malversación, prevaricato, algunas otras formas de corrupción que están establecidas en el libro correspondiente de delitos contra la administración pública, así como también los delitos de concusión y negociación incompatible.
Respecto a la evaluación, como ustedes pueden observar, estas se concentrarán en cada una de las semanas en las que se impartirán el curso. No solamente se realizarán evaluaciones individuales, sino también pruebas objetivas, foros de discusión, algunas otras pruebas que complementen a las previas, y todo ello subdividido en un peso porcentual que ustedes aquí pueden observar y cuya fórmula se dará en base a ello para obtener una nota final. Las recomendaciones que se deben de abordar en la impartición de esta clase es primero de que al no tratarse de una clase de pregrado, promovamos la interacción, la discusión entre el profesor y el alumno. No nos concentraremos únicamente en una exposición magistral del tema, sino que promoveremos el intercambio, cuestiones problemáticas que serán discutidas en clase, pero ello vendrá apoyado no solamente en las clases virtuales o presenciales que vayamos a desarrollar, sino que estarán apoyadas también en material didáctico como videos, materiales de lectura, entre otros, que servirán para tener una formación integral.